Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo del horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy vamos a hablar de la anatomía del duodeno. En lo que concierne a las consideraciones generales del duodeno, decimos que es la porción del intestino delgado que se interpone entre el píloro y entre la flexura duodenojejunal o entre la segunda vértebra lumbar. Se ubica a la altura de la cavidad abdominal, en su segmento posterior y superior, y es, en su situación, a excepción de su primera porción, retroperitoneal, es decir, que se encuentra en íntima relación con el peritoneo parietal posterior en su segunda, tercera y cuarta porción. Ocupa los cuadrantes de parte del epigastrio, el mesogastrio y el flanco derecho. En lo que concierne a su forma, tiene la forma de 4/5 o 5/6 de un círculo, adaptándose a través de una curvatura cóncava a la forma general de la cabeza del páncreas. Tiene una división en cuatro porciones, una porción subhepática o primera porción del duodeno que se dirige hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás. Es la única porción que se encuentra en el interior del peritoneo. Una segunda porción o porción descendente del duodeno. Es importante por los conductos que desembocan aquí. Desciende en sentido vertical hacia inferior y hacia la izquierda. Luego encontramos la porción transversa o porción horizontal, que es la tercera porción del duodeno, que se dirige transversalmente de derecha a izquierda. Y por último, la cuarta porción o porción ascendente, que asciende, como indica su nombre, hacia arriba y hacia la izquierda, para finalizar en su límite inferior, que se corresponde con el ángulo duodeno-yeyunal. En lo que concierne a sus medios de fijación, el duodeno se encuentra en su posición fijado gracias a diferentes estructuras como por ejemplo el epiplón menor o ligamento gastrocólico que se inserta en la primera porción del duodeno, que une al duodeno al hígado y a la vesícula biliar. Se encuentra fijado también gracias a la desembocadura de los conductos pancreáticos común, accesorio y el conducto coledo con la segunda porción. Y por último, en la flexura del duodeno yeyunal o el borde superior del ángulo de Tretz, se va a insertar este músculo que ha recibido el nombre de músculo de Tretz, músculo suspensorio del duodeno o también ligamento de Tretz o ligamento suspensorio del duodeno. Vamos a pasar ahora a hablar de sus relaciones. En principio, cabe destacar un hito embriológico y es que esta glándula, que es el páncreas, se relaciona como una dependencia, como un divertículo dependiente del duodeno, de manera tal que en el adulto desarrollado es normal que el páncreas adquiera íntimas relaciones con el duodeno. En lo que concierne a las relaciones del páncreas con la primera porción del duodeno, vamos a mencionar que esta glándula se encuentra en íntima relación, en íntimo contacto con con este sector, con este segmento del duodeno, que es la porción subhepática. En lo que concierne a la segunda porción del duodeno, el páncreas se va a amoldar al duodeno a modo de una llanta sobre un neumático. Para eso nos vamos a remitir a la siguiente ilustración en la cual se puede ver esto claramente. Esto representa el páncreas y esto representa el duodeno. El páncreas forma dos tubérculos que se conocen con el nombre de tubérculo pancreático anterior y tubérculo pancreático posterior, que se adoptan de manera semicircular a la forma del duodeno, como si fuese el neumático sobre la llanta. Ya en lo que concierne a la tercera porción o porción horizontal, esta ya se va a ir separando del páncreas para por último separarse de manera completa en su cuarta porción. Eh, para finalizar con esta diapositiva, vamos a hablar un poquito de las relaciones del peritoneo con el duodeno. El peritoneo se va a relacionar con el páncreas a través del mesocolon transverso y a través del mesenterio, de la raíz del mesenterio, que se insertan en el duodeno. En lo que concierne a la inserción del mesocolon transverso, van a determinar esta inserción un duodeno supramesocólico que se encuentra por encima del mesocolon transverso y un duodeno inframesocólico. El duodeno supramesocólico se correspondería con la primera porción y con el sector más superior de la segunda porción, y todo lo demás sería porción submesocólica. A su vez, en la cuarta porción se va a insertar la raíz del mesenterio. Bien, pasamos ahora a hablar de las relaciones de la primera porción del duodeno. Esta porción también ha sido denominada porción horizontal superior o porción subhepática, ya que se encuentra tapizada por el lóbulo cuadrado del hígado y por el tubérculo caudado del hígado o colliculus caudatus de Haller. Esas van a ser las relaciones hacia superior y hacia anterior de la primera porción del duodeno. Con respecto a sus relaciones hacia la izquierda, el duodeno se va a encontrar en relación inmediata con el píloro. Hacia inferior se encuentra en relación con la segunda porción y con la cabeza del páncreas. Y hacia la derecha se va a encontrar en relación ya con la segunda porción del duodeno y con el lóbulo derecho del hígado. Con respecto a las relaciones posteriores de la primera porción del duodeno, aquí vamos a encontrar las estructuras del pedículo hepático, ¿sí? Para eso vamos a pasar a esta diapositiva,
en la cual lo podemos ver un poquito mejor. Vamos a hacer zoom y vamos a visualizar las relaciones posteriores de la primera porción del duodeno. Estas son las relaciones posteriores de la primera porción del duodeno, y nos encontramos con las ya mencionadas estructuras del pedículo hepático, a conocer entonces el conducto colédoco, la arteria hepática común y la vena porta, que viajan a través del epipleo menor hacia el hilio del hígado, limitado por el surco transverso de la H hepática. Ahora bien, acá se forma un triángulo que va a estar delimitado por hacia inferior por el borde superior de la primera porción del duodeno, hacia lateral derecho por el conducto colédoco y hacia el lateral izquierdo por la arteria hepática común y por la vena porta. El contenido de este triángulo es la arteria gastroduodenal, que es una de las arterias que irriga al duodeno. Ahora bien, pasamos a hablar de las relaciones de la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno se va a relacionar hacia medial con la cabeza del páncreas. Acá se forma un complejo que se llama complejo duodeno-pancreático. Por aquí va a pasar el conducto colédoco, que va a desembocar aquí, en este sector, que es una estructura propia de la segunda porción del duodeno. Hacia anterior, la segunda porción del duodeno se va a encontrar en relación con el peritoneo parietal posterior, de manera que se ubica totalmente en el espacio extraperitoneal, en situación retroperitoneal, y hacia posterior las relaciones de la segunda porción del duodeno van a ser las siguientes. Se va a encontrar en relación con el plano renal y con el pedículo renal, pero va a estar separado de este plano renal por una fascia, que se conoce con el nombre de fascia retroduodeno-pancreática o fascia de Tretz. A su vez también va a descansar, separada por estos planos ya precedentemente mencionados, en los músculos que conforman la pared posterior del abdomen, a conocer el músculo psoas ilíaco y el músculo cuadrado lumbar, antiguamente llamado cuadrado de los lomos. Hacia anterior se encuentra atravesado por el colon transverso, que estaría pasando por acá, y esas serían las relaciones principales de la segunda porción del duodeno. Esto que vamos a mencionar ahora se corresponde con la configuración interna de la segunda porción del duodeno. Esta segunda porción del duodeno va a tener ciertos pliegues que se conoce con el nombre de pliegues semicirculares o pliegues circulares o válvulas convinentes. Estas van a ser las válvulas convinentes de la segunda porción del duodeno. En este sector visualizamos, si hacemos un poquito de zoom, dos orificios de llegada de dos conductos. Se conoce con el nombre de carúncula menor o de Santorini, carúncula mayor, tubérculo de Vater o carúncula mayor de Santorini. En la carúncula mayor, que es esta que encontramos acá, que es la de mayor tamaño, se va a formar una estructura abultada que se conoce con el nombre de ampolla de Vater. Aquí van a desembocar el conducto colédoco y el conducto pancreático principal o de Wilson. En la carúncula menor va a desembocar el conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini, ¿sí? Estos elementos van a actuar también como medio de fijación del duodeno en su posición. Vemos cómo, bueno, es atravesado acá, esta es primera porción, ¿no? Simplemente segunda porción del duodeno, la que está en color violeta, allí. Bien, pasamos a hablar ahora de la porción horizontal o tercera porción del duodeno. Esta es la tercera porción o porción horizontal del duodeno. Lo importante mencionar aquí de esta porción es que se va a encontrar en relación inmediata con los vasos mesentéricos. Es cruzada hacia anterior por la arteria mesentérica superior y por la vena mesentérica superior, que aquí vemos claramente su paso, ¿no? Allí vemos claramente su paso. Vemos cómo la vesícula biliar se apoya sobre su borde superior, ¿sí? Esa es una relación anterior. También se encuentra tapizada por el lóbulo derecho del hígado. Hacia posterior se va a encontrar en relación con los vasos retroperitoneales, es decir, vena cava superior y arteria aorta, y con parte del páncreas. Hacia la derecha se encuentra en relación con la cuarta porción. También se encuentra tapizada por parte del estómago, ¿sí? Parte del antro pilórico. Y aquí la siguiente relación que es importante. La tercera porción del duodeno se va a encontrar entre un compás vascular que se forma entre la arteria mesentérica superior y la arteria aorta. A ver si tenemos una imagen, una ilustración por acá. No, no tenemos. Entonces, la tercera porción del duodeno se va a encontrar entre un compás vascular que se forma entre la arteria mesentérica superior y la arteria aorta hacia posterior. Esto se conoce con el nombre de pinza ortomesentérica o compás ortomesentérico de Wilkie, que van a abrazar en su interior a la tercera porción del duodeno. Este ángulo que se forma entre la arteria mesentérica superior y la arteria aorta debe ser aproximadamente de 65 grados. Si desciende más allá de 30 grados, hay un riesgo de sufrir una oclusión de la tercera porción del duodeno. Por último, nos encontramos con la cuarta porción del duodeno,
esta que encontramos acá, que es la porción ascendente. Este sector de aquí y este sector de aquí del duodeno. Se va a encontrar en relación con parte de la porción horizontal del estómago, se encuentra tapizado hacia anterior por parte de la porción horizontal del estómago. Hacia la izquierda se encuentra en relación con la arteria mesentérica superior, con la tercera porción del duodeno. Hacia inferior ya se va a continuar con el yeyuno. Hacia posterior se encuentra en relación con el pedículo renal izquierdo, por supuesto, y con el riñón izquierdo y cápsula renal izquierda. Es atravesada hacia posterior por algunos vasos, como por ejemplo la arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, perdón, y por la arteria cólica izquierda. Allí en su sector posterior, una relación importante es que se forma el arco vascular, eh, se forma un arco vascular que permite el paso de la arteria cólica izquierda y la arteria mesentérica inferior. Es el arco vascular de Treitz. Bien, con respecto al ángulo duodeno-yeyunal, este representa el límite inferior del duodeno. Aquí lo podemos ver, y su relación más importante es que en su borde superior se va a insertar un fascículo muscular, al cual algunos autores llaman ligamento de Treitz, ligamento suspensorio del duodeno, o músculo de Treitz, o músculo suspensorio del duodeno. Este se va a dirigir desde su borde superior hasta los hiatos, hasta los pilares del hiato aórtico del diafragma. Se va a insertar de manera diferente a través de dos fascículos musculares, de manera tal que se dice que este músculo es un músculo digástrico porque tiene dos vientres, uno que va hacia el pilar anterior y otro que va hacia el otro pilar, el pilar posterior. Este es el ligamento, pilar derecho y pilar izquierdo, perdón. Y este es el ligamento suspensorio del duodeno. Va a fijar al ángulo duodeno-yeyunal y duodeno en general en su posición anatómica. Bien, pasamos ahora a hablar de unas estructuras que se forman por la inserción del peritoneo en el duodeno, que se conoce con el nombre de fositas duodenales. Se clasifican o se distinguen en Testut Latarjet o Testis Latarjet varias, aproximadamente 6, 7, son 4 las más importantes. Estas fositas duodenales van a ser las siguientes. Encontramos esta primero que está acá, delimitada por esta flecha, que se conoce con el nombre de fosita duodenal inferior, que se encuentra presente en el 75% de los casos y va a estar delimitada por la inserción del mesocolon transverso en la cuarta porción del duodeno. ¿Sí? Eh, y acá lo podemos delimitar. Se encuentra presente en el 75% de los casos, no hay paso de ninguna estructura vascular. Después nos encontramos acá con la fosita duodenal superior que está presente en el 50% de los casos y se forma por la inserción del mesocolon transverso a la altura de la cuarta porción del duodeno también. Por aquí va a pasar este vaso que se corresponde con la vena mesentérica inferior. Por último tenemos la fosita duodenal posterior que se encontraría en este sector y esta que es la fosita duodenal paraarterial, que se delimita por el paso de la arteria cólica izquierda. Las últimas dos mencionadas son menos frecuentes y menos importantes. ¿Cuál es la relevancia desde el punto de vista clínico-quirúrgico de conocer estas fositas duodenales? Su importancia reside en que aquí se pueden albergar ciertas asas intestinales y se puede formar una hernia interna. Bien, pasamos ahora a hablar de la constitución anatómica del duodeno. El duodeno va a estar conformado por 4 túnicas, que desde externo hacia interno van a ser la túnica serosa, la túnica muscular, la túnica submucosa y la túnica mucosa. De estas 4, la túnica submucosa es la más fuerte, la más resistente, y con respecto a su túnica muscular vamos a encontrar dos planos, un plano superficial que va a estar compuesto por fibras longitudinales y un plano profundo que va a estar compuesto por fibras circulares. A excepción de la primera porción del duodeno o bulbo duodenal, esto es el esfínter pilórico, todo lo demás va a estar formado por pliegues semicirculares o pliegues circulares, que acá los podemos ver en una vista endoscópica. Todo esto es liso. Debido a la histología de esta porción del duodeno, acá se van a sentar las úlceras duodenales, va a ser el sector preferido de las úlceras duodenales. Vemos acá la configuración de la carúncula mayor, acá hacia superior estaría la carúncula menor o de Santorini. Bien, pasamos ahora a hablar de la irrigación del duodeno. El duodeno va a estar irrigado por dos arterias que proceden de la arteria hepática común y proceden de la arteria mesentérica superior. Van a ser la arteria gastroduodenal, que sería esta, o esta, ¿sí? Esta o esta, y van a provenir de la arteria mesentérica inferior, que sería esta de acá.
estas dos. De estas dos arterias se van a formar dos arcos que resultan de la anastomosis por inosculación de las ramas de las arterias nombradas precedentemente, que van a ser estos dos arcos que vemos acá, que siguen el borde, siguen toda la curvatura del borde superior sería del duodeno. Las ramas que provienen de la arteria gastroduodenal se denominan arterias pancreático-duodenales superiores, se van a formar a la derecha y izquierda y se van a anastomosar con la homóloga de la arteria mesentérica inferior. Y las ramas que provienen de la arteria mesentérica inferior se van a denominar arterias pancreático-duodenales inferiores, ¿sí? Que van a ser estas, se anastomosan por inosculación en este sector, ¿sí? Acá podemos ver los arcos que se forman alrededor del duodeno. En lo que concierne a las venas, estas venas van a tener un dispositivo, una disposición general similar a los arcos venosos de las arterias. Se van a formar por las anastomosis de las venas gastroepiploicas, vena gastroepiploica derecha, que sería esta de acá. La vena gastroepiploica derecha va a desembocar a la altura de la vena mesentérica inferior. Va a recibir una pequeña vena que es una vena coledociana, ¿sí? Perdón, la vena gastroepiploica derecha, que es esta, va a desembocar en la vena porta y va a recibir una pequeña vena que es la vena coledociana. Y después nos encontramos con esta vena, que sería la vena gastroduodenal, que va a recibir una pequeña vena, que es una vena superior del colon transverso, y va a llegar hacia la vena cava inferior. Va a drenar, va a ser afluente de la vena cava inferior. En lo que concierne a los linfáticos del duodeno, todos estos van a desembocar en el gran tronco colector, eh, en el gran tronco colector común retroduodenal. Bien, pasamos ahora a hablar de la inervación del duodeno. El duodeno va a recibir inervación tanto simpática como parasimpática. La inervación parasimpática proviene de los dos troncos vagales y la inervación simpática va a provenir por ramos del plexo celíaco, al igual que la inervación del estómago, ¿sí? Ramos del plexo celíaco recibe ramos gastroduodenales que provienen de los nervios hepáticos y también va a recibir ramos de los nervios del plexo solar o plexo celíaco. Muy bien. Esto es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado el video y cualquier sugerencia la espero en los comentarios. Sin nada más que mencionar, me despido. Saludos.